Don Lauro estaba de pie, con las manos temblorosas, mirando la pantalla de su viejo televisor de caja. El volumen estaba más alto de lo habitual, porque desde hacía años su oído derecho ya no respondía como antes. En la imagen, un muchacho mexicano levantaba un trofeo dorado bajo luces deslumbrantes, mientras una multitud lo ovacionaba de pie en un estadio en España. El joven lloraba. Se llevaba la mano al pecho y gritaba palabras que se perdían entre aplausos. Lauro sintió un golpe en el estómago, los rasgos, la sonrisa torcida, la forma de mover las manos. No había duda, era su nieto, ese mismo nieto al que no veía desde hacía más de una década. Desde aquella noche en que los gritos partieron la casa y el silencio posterior se volvió más pesado que el hierro que solía fundir en la fábrica. El control remoto cayó al suelo con un golpe seco. El anciano se inclinó torpemente para recogerlo, pero en lugar de apagar la televisión, dejó que las imágenes siguieran ardiendo frente a sus ojos. La voz del presentador repitió el nombre del campeón, y no hubo escapatoria. Era él, el muchacho que un día se fue con lágrimas en los ojos y una mochila raída al hombro, expulsado por ser diferente. El recuerdo lo atravesó como una cuchillada, la puerta cerrándose de golpe, su esposa doña Rosa suplicándole que no fuera tan duro, y él, firme, convencido de que estaba defendiendo lo correcto. Han pasado 15 años y todavía lo persigue la imagen del chico alejándose por la calle oscura, mientras Rosa lloraba en silencio, con ese pañuelo azul que siempre guardaba en el bolsillo del delantal. Ese pañuelo todavía lo tenía guardado en el cajón de la mesita, junto a sus lentes de lectura. A veces, sin darse cuenta, lo sacaba y lo apretaba en la mano. El olor a jabón de lavanda ya casi se había ido, pero en su memoria seguía fresco. Esa era su ancla, el recuerdo más íntimo de una vida compartida que ya no estaba. Desde que Rosa se fue al cielo, la casa se volvió demasiado grande, demasiado callada. Aquella tarde, sin embargo, el silencio fue roto por la voz interna que no lo dejaba en paz. «Es tu nieto, y lo expulsaste». Se dejó caer en el sillón, pesado, cansado, con un nudo en la garganta que no lograba desatar. La televisión seguía mostrando imágenes del campeonato, música vibrante, gente joven bailando con energía, pero él no veía eso. Veía al niño que de pequeño corría por el patio de Iztapalapa con un trompo en la mano y que se reía cada vez que Rosa lo abrazaba. Veía las rodillas raspadas de tanto jugar en la calle, la mirada brillante cuando hablaba de música, los pasos nerviosos al intentar imitar coreografías que sacaba de quién sabe dónde. Entonces, la lágrima llegó, una sola, gruesa, rodando lenta por la arruga profunda de su mejilla. Se la limpió rápido, como si temiera que alguien pudiera verlo, pero no había nadie. Solo el eco de la memoria y la voz de su difunta esposa, que parecía murmurar desde algún rincón. «Lauro, nunca fue tarde para amar». El anciano apretó los labios. Un calor extraño le recorrió el pecho, mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo porque aquel joven, a quien todos habían señalado, se había convertido en alguien admirado en todo el mundo. Vergüenza porque él mismo había sido parte del rechazo. El teléfono fijo, ese que casi nunca sonaba, estaba sobre la mesita. Lo miró con desconfianza, como si el aparato supiera más que él. No tenía el número de su nieto, ni siquiera sabía si alguien de la familia todavía lo tenía. Lo último que supo era que vivía en Guadalajara, pero no estaba seguro. El corazón le latía fuerte. Sentía que debía hacer algo, pero las piernas no se movían. Solo atinó a caminar hacia la ventana y abrir las cortinas. Afuera, la tarde caía lenta sobre las azoteas grises de Iztapalapa. El olor a tortillas recién hechas llegaba desde la casa vecina. Ese olor siempre lo traía de vuelta a la infancia de sus hijos, a las reuniones familiares, a los domingos de misa y almuerzo en casa. Se apoyó en el marco de la ventana y suspiró. El aire fresco le acarició la cara. Por un instante, cerró los ojos y escuchó el bullicio lejano de la calle. Vendedores ofreciendo tamales, niños jugando con una pelota, un perro ladrando sin descanso. Todo eso lo envolvía y lo anclaba al presente, pero su mente seguía atrapada en el pasado. Fue entonces cuando ocurrió el micropico inesperado. El televisor,
que aún sonaba en la sala, anunció que el campeón estaría de visita en Guadalajara para una presentación especial. Lauro se volvió lentamente, como si esas palabras fueran una campana imposible de ignorar. Guadalajara. Allí estaba la oportunidad. El anciano sintió un temblor en las manos. La idea de viajar lo asustaba. Hacía años que no salía de la ciudad, salvo para visitar la tumba de su esposa. Pero algo ardía dentro de él, algo que ni la soledad ni la vejez habían logrado apagar. La necesidad de ver al muchacho, de mirarlo a los ojos y decir que ni él mismo lo sabía. El pañuelo azul apareció de nuevo en su mano. Lo llevó a la nariz, buscando un poco de valor en ese aroma desvanecido. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un mañana distinto. No durmió esa noche. Se quedó dando vueltas en la cama, con los ojos clavados en el techo, mientras las sombras dibujaban figuras en la pared. Recordaba las canciones que Rosa cantaba para arrullarlo, la risa de su nieto en las Navidades y la última discusión que lo había separado de todo. Cada recuerdo era un cuchillo, pero también un empujón hacia adelante. Al amanecer, el gallo del vecino cantó y la luz tímida entró por la ventana. Lauro se levantó con un peso enorme en la espalda, pero con decisión en los pasos. Abrió el ropero y buscó la maleta vieja de cuero. Al tocarla, el olor a humedad le trajo nostalgia. La sacudió, la abrió y comenzó a meter ropa con movimientos torpes. Mientras doblaba una camisa, una lágrima volvió a escapar. No era solo tristeza, había también un rastro de esperanza, porque, aunque no sabía qué palabras pronunciaría ni cómo lo recibiría su nieto, algo en el fondo le decía que aún quedaba una oportunidad. Se sentó en la orilla de la cama con la maleta a sus pies y el pañuelo azul en la mano. El corazón le latía como tambor. Afuera, la vida seguía su curso, pero dentro de él, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Lauro sentía que debía levantarse, caminar y buscar. La casa, silenciosa, parecía observarlo. El reloj de pared marcaba las horas con su tic-tac implacable. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo no perdona, de que la vida no espera. Se puso de pie, tomó la maleta y con pasos lentos se dirigió a la sala. Frente a la televisión apagada, cerró los ojos y respiró hondo. El eco de la multitud vitoreando al campeón resonó en su memoria. Y allí, en ese instante suspendido entre pasado y futuro, don Lauro tomó la decisión que cambiaría todo: reencontrarse con su nieto. Con el pañuelo azul apretado en la mano, salió de la casa. El sol nacía sobre Iztapalapa, y cada rayo parecía empujarle hacia un camino nuevo, desconocido, pero inevitable. La noche anterior, don Lauro tomó la decisión y salió de Iztapalapa, con la maleta vieja y el pañuelo azul en el bolsillo. No sabía qué palabras usar cuando viera a su nieto, pero sentía el tic-tac de la vida empujándolo hacia Guadalajara. La central olía a diésel y café recalentado. El anciano sostuvo el boleto con dedos torpes y buscó ventanilla. Se llevó el pañuelo a la nariz. El motor vibró y, cuando el autobús arrancó, dejó que las casas se volvieran una cinta hacia atrás. Viajó callado, atento al traqueteo. Recordó a su nieto de pequeño, dando brinquitos en el patio, y apretó el pañuelo. Sentía orgullo y vergüenza peleando dentro del pecho como dos gallos. Al llegar a Guadalajara, lo recibió un aire tibio. Preguntó en la terminal por el lugar del evento. Un muchacho con chaleco fluorescente le señaló un cartel. Explanada del Centro Cultural, hoy 19/0, campeón mundial de danza urbana. Había una foto y un nombre artístico: Gael Ríos. El corazón de Lauro dio un salto. Gael, así se hacía llamar ahora, caminó a paso corto por avenidas con jacarandas. En una esquina, el olor a tortillas recién hechas le devolvió la cocina de doña Rosa. Cerró los ojos. Lauro, no sea terco, parecía decirle ella desde la memoria. El pañuelo azul fue otra vez ancla. Llegó a la explanada antes de tiempo. Había vallas y técnicos corriendo. Se acercó a la taquilla con timidez. «Buenas tardes. ¿Todavía hay entradas?», preguntó. La joven de la ventanilla sonrió con pena. «Señor, se agotaron desde ayer. Solo pase con pulsera». El golpe de la noticia le vació el estómago. Un guardia lo miró sin paciencia y le indicó que no estorbara. Lauro sintió la quemadura de la vergüenza en las orejas. «Entiendo», murmuró, y se apartó, cargando la maleta como si pesara un mundo. Pensó en volver a la terminal.
Se sentó en una banquita y respiró despacio. Sacó el pañuelo, lo apretó y aspiró la lavanda ya casi inexistente. Rosa, si usted me viera ahora, pensó, pero la conciencia fue más fuerte. Has llegado hasta aquí. Se puso de pie, enderezó los hombros y buscó otra entrada. Cerca de una valla, un grupo de jóvenes practicaba pasos. Sonaban cajas y bajos desde una prueba de audio. Una chica de cabello rizado levantó la vista. ¿Le gusta la música, Don? Lauro sonrió apenas. La verdad, no la entiendo, pero a usted se le ve la alegría. La muchacha rió y siguió, dándole un respiro con su simpleza. Lauro rodeó la explanada hasta la zona de carga. Un guardia le cerró el paso. Solo staff. El anciano tragó saliva. Vengo desde lejos. Solo quiero ver a Gael. Digo, al muchacho que va a bailar. Es mi familia. El hombre lo miró de arriba abajo. Todos dicen lo mismo, señor. Sin pulsera no pasa. La humillación lo golpeó con fuerza. Está bien, dijo, y dio media vuelta, con el pecho ardiendo. Caminó sin rumbo hasta un corredor donde olía a comida callejera. El perfume de las tortillas y la salsa le aflojó el nudo. Compró un taco y lo comió de pie, como si masticar fuera también ordenar el corazón. Cuando levantó la vista, escuchó música distinta y risas. Siguió el sonido hasta una plazoleta lateral, detrás de unos árboles. Allí, para su sorpresa, había un taller abierto al público. Un joven alto, de sudadera blanca, enseñaba pasos sencillos a un grupo de niños y a dos señoras canosas que reían con timidez. El joven hablaba con respeto, usando usted como si fueran reinas. La luz le tocaba el rostro. Lauro se quedó congelado. Era él. El mismo gesto en las cejas, la sonrisa de niño, esa manera de agradecer con las manos. Gael, murmuró probando el nombre nuevo, y sintió que algo se abría por dentro. La vergüenza se mezcló con ternura. Fue un segundo pico, más hondo. El nieto no solo bailaba, cuidaba a los demás. Se escondió tras un árbol como si lo fueran a regañar por mirar. Escuchó al joven decir: «No se preocupe, usted lo hace muy bien. El baile es para estar juntos, no para competir». La señora aplaudió. Un niño tropezó y el muchacho se agachó de inmediato, le ofreció agua y le tocó el hombro con delicadeza. Lauro apretó el pañuelo azul, oliendo la lavanda, y dejó que la emoción le abriera grietas al orgullo viejo. Una voz áspera, a su espalda, comentó en tono bajo: «Con esa pinta, ya sabe, ¿quién diría que ganó en Europa?». Lauro sintió un latigazo. Miró al hombre de bigote y estuvo a punto de responder. La rabia le subió a la lengua. No dijo nada. Bajó la mirada. El silencio le supo amargo. El conductor del evento anunció que el taller terminaba y que en 1 hora sería la presentación. La gente comenzó a dispersarse. Lauro dudó entre acercarse o huir. En ese vaivén vio una oportunidad. Una voluntaria dejaba un fajo de pulseras sobre una mesa plegable. El anciano se acercó con cautela. «Disculpe», dijo. «Vine desde la Ciudad de México. No tengo pulsera y ya soy grande. Solo quiero verlo de lejos». La voluntaria lo midió con ojos sinceros. «Mi abuelo también era terco así», sonrió. Buscó entre las pulseras y sacó una que decía «Invitado mayor». «No le prometo palco, pero con esto pasa por la lateral». La sorpresa lo dejó sin aire. «Gracias. De verdad, gracias». Sintió un alivio que le calentó las manos. La mirada se le humedeció y tuvo que secarse con el pañuelo. Fue una microvictoria, pequeña como una moneda, pero brillante en su palma. Con la pulsera en la muñeca, buscó un lugar discreto en la lateral del escenario. La tarde se había vuelto naranja y el viento traía rumores de aplausos. A su alrededor, la gente hablaba de Gael y del campeonato. Lauro escuchaba y sentía que esas palabras le caían encima como agua tibia. Cuando por fin las luces se encendieron, el presentador gritó el nombre artístico con una energía que hizo vibrar el piso. «Con ustedes, Gael Ríos». La multitud respondió con un rugido. Lauro dio un paso hacia adelante, como si ese grito lo jalara del pasado. El joven salió, miró al público, sonrió, y por un instante sus ojos recorrieron el borde del escenario. Lauro creyó que no lo vería, pero la mirada de Gael, como si tropezara con un recuerdo,
Se detuvo un segundo en aquel anciano de camisa planchada y pulsera prestada. Algo mínimo pasó por el rostro del muchacho, una chispa que pudo ser o no reconocimiento. El corazón de Lauro se desbocó. La música llenó la explanada. Gael se movió con firmeza y gracia. Cada golpe de pie parecía borrar un poco del miedo. Lauro mantuvo la vista fija, apretando el pañuelo. El olor a tortillas que volvía desde un puesto cercano se mezcló con la electricidad del momento, y en medio del ruido, el anciano se permitió una esperanza. Tal vez, después del show, podría acercarse y decir su nombre. La noche caía como un telón, y el pañuelo azul, cálido en su mano, marcaba el compás secreto de su espera. Respiró hondo, esperando quieto. El eco de los aplausos aún retumbaba cuando don Lauro, con el pañuelo azul apretado en la mano, permaneció quieto en el borde lateral del escenario. Había esperado ese instante durante años, y sin embargo, cuando la multitud se dispersó entre risas y comentarios emocionados, el anciano no encontró el valor para avanzar. Recordaba la chispa en la mirada de Gael, ese segundo fugaz en que pareció reconocerlo. ¿Habría sido real o solo un capricho de su esperanza? El corazón le pedía correr hacia él, pero las piernas se negaban. Se limitó a observar cómo el nieto saludaba al público y desaparecía por una cortina negra hacia el backstage. Respiró hondo. El olor a tortillas de un puesto cercano volvió a envolverlo, recordándole las noches de familia, las manos de Rosa amasando con paciencia. Esa fragancia era la cuerda que lo mantenía en pie, recordándole que había venido hasta allí para no huir más. Decidió esperar. Quizás cuando todo se calmara, encontraría un hueco para acercarse. Se sentó en una banquita al costado de la explanada y dejó que el murmullo de la gente bajara poco a poco. El pañuelo azul, húmedo de tanto apretarlo, descansaba sobre sus rodillas. Pasaron minutos que se hicieron eternos. De pronto, una voz detrás lo sacó de sus pensamientos. ¿Todo bien, señor?, preguntó un joven del staff, cargando cables. Sí, solo espero, respondió Lauro con torpeza. El muchacho asintió, ocupado, y siguió su camino. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un grupo de admiradores, al ver un movimiento tras las vallas, comenzó a gritar el nombre de Gael. Entre empujones y teléfonos levantados, la multitud se arremolinó, dejando al anciano atrapado en medio. Un chico tropezó contra él y casi lo tira. Lauro se sostuvo del barandal, pero su bastón, que llevaba colgado del antebrazo, cayó al suelo. El golpe resonó seco. Nadie se detuvo a ayudar. El anciano se inclinó con esfuerzo, intentando recogerlo, cuando una mano firme se adelantó. «Tenga, señor». La voz era cálida, cercana. Al levantar la vista, Lauro se encontró con una joven morena, de ojos vivaces, que le ofrecía el bastón con una sonrisa. «Gracias, hija. No se preocupe, usted no debería estar aquí con tanto empujón». ¿Vino a ver a Gael? El corazón del anciano dio un vuelco. Dudó en responder, pero la sinceridad en los ojos de la joven lo animó. «Sí, vine a verlo». «Pues qué suerte», dijo ella. «Yo soy Lucía, su asistente. Trabajo con él desde hace un par de años». Las palabras lo atravesaron. ¿Asistente? Era como si el destino le hubiera puesto un puente. ¿Asistente?, balbuceó. «Sí, ayudo con la agenda, las entrevistas, esas cosas. Quiere pasar a saludarlo. Seguro que le dará gusto». Lauro se quedó helado. Las piernas le temblaron como si fueran de plomo. Por un instante, pensó en decir que no, en escapar, pero el pañuelo azul ardía en su bolsillo. Rosa parecía empujarlo desde otro mundo. Me gustaría», susurró. Lucía sonrió y le abrió paso por un acceso lateral. El anciano avanzó despacio, sintiendo que cada paso lo llevaba no solo hacia el backstage, sino también hacia una parte de su pasado que había encerrado con llave. El pasillo olía a sudor, cables quemados y perfume barato. Se escuchaban risas y voces excitadas. Lucía lo condujo hasta una sala pequeña con sofás y botellas de agua. «Espere aquí, voy a avisarle». Lauro asintió, con las manos sudorosas. Se sentó, apretando el pañuelo como si fuera un rosario. Minutos después, la puerta se abrió. Gael entró, con una toalla en el cuello y el rostro aún enrojecido por el esfuerzo. Al ver al anciano, se detuvo en seco. El silencio llenó la sala. «Abuelo»,
preguntó, apenas audible. El corazón de Lauro se estrujó. Las palabras que había ensayado toda la noche se desvanecieron. Solo pudo asentir, con los ojos húmedos. Gael dio un paso al frente, dudando. Pensé que nunca más lo vería. Lauro tragó saliva. La vergüenza le cayó encima como una losa. Yo tampoco lo creía posible, dijo con voz quebrada. Hijo, perdóneme. El silencio se alargó, pesado. Gael lo miró con mezcla de sorpresa y cautela. Finalmente, suspiró y se sentó frente a él. No sé qué decir. Pasaron muchos años. Demasiados, murmuró el anciano. Y todos por mi terquedad. Lucía, discreta, salió de la sala para dejarlos solos. El reencuentro no fue un abrazo inmediato ni un estallido de lágrimas. Fue más bien un silencio lleno de cicatrices. Lauro intentó sostener la mirada de su nieto, pero cada arruga de culpa lo empujaba hacia abajo. Vi el campeonato, dijo al fin buscando aire. Me sentí orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. Gael lo observó, con los brazos cruzados. ¿Avergonzado de qué? De mí, de cómo lo traté, de no haber sabido verlo como era. Sacó el pañuelo azul y lo apretó. Su abuela nunca me lo perdonó. El nombre de Rosa hizo que los ojos del muchacho se ablandaran. La extraño tanto, susurró. Ella sí me quería, lo adoraba, dijo Lauro con voz firme. Hablaba de usted cada día, hasta el final. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez tenía otro peso, más suave. Entonces ocurrió lo inesperado. La puerta se abrió de golpe y un fotógrafo entró sin permiso. Gael, una foto rápida para la revista. El hombre, al ver al anciano, frunció el ceño. ¿Y este quién es? No pega nada aquí. Las palabras cayeron como piedras. Lauro se sintió desnudo, ridículo como un intruso. Estuvo a punto de levantarse y marcharse, pero antes de hacerlo, escuchó la voz de su nieto. «Respete», dijo Gael, con un tono firme que resonó en toda la sala. «Él es mi abuelo». El fotógrafo se quedó helado, murmuró una disculpa y salió apresurado. Lauro, con el corazón a punto de estallar, miró a su nieto. Era la primera vez en años que escuchaba esa palabra dirigida a él, abuelo. Las lágrimas brotaron inevitables. El pañuelo azul las absorbió, volviéndose un testigo silencioso. Gael suspiró y le tendió una botella de agua. «Mire, no sé cómo seguir, pero si está aquí, es porque quiere intentar algo». «Sí, hijo, quiero intentarlo». Se quedaron en silencio, escuchando el murmullo lejano del público que aún celebraba afuera. El aire olía a sudor y a esperanza. Don Lauro cerró los ojos un momento, y en ese espacio frágil se permitió soñar con que el reencuentro apenas comenzaba. El pañuelo azul, tibio en su mano, le recordaba que incluso las fibras más gastadas podían sostener un nudo nuevo, más fuerte que el pasado, y aunque no sabía cómo construirlo, supo que no estaba demasiado tarde para empezar. El eco de aquella palabra, abuelo, seguía latiendo en los oídos de don Lauro mientras permanecía sentado frente a Gael. No había sido un abrazo, ni una reconciliación inmediata, pero esa palabra había abierto una grieta en el muro de años de silencio. El anciano, con el pañuelo azul aún húmedo en la mano, sentía que el corazón se le aflojaba. Rosa parecía estar allí, en la memoria, sonriendo desde algún rincón invisible. Gael respiró hondo, como quien lucha con emociones contradictorias. «Voy a quedarme en Guadalajara unos días más. Tengo entrevistas, talleres, y luego regreso a España», explicó. «No sé si quiera acompañarme un rato». Don Lauro parpadeó, incrédulo. «¿Acompañarlo a usted?» «Sí, para que vea lo que hago. No es la vida que usted imaginaba para mí, pero es la mía». La propuesta cayó como un relámpago. Lauro dudó, temiendo no encajar en ese mundo de jóvenes, música y luces, pero la voz de Rosa le soplaba al oído. «No sea terco, Lauro. Si usted me lo permite», respondió con un temblor de esperanza. Gael asintió, y por primera vez desde que entró a la sala, esbozó una sonrisa breve. Al día siguiente, Lauro lo acompañó a un ensayo en una sala amplia del Centro Cultural. El piso brillaba de tanto uso. Las paredes estaban cubiertas de espejos y los altavoces vibraban con ritmos que el anciano jamás habría imaginado. El olor a sudor y desinfectante se mezclaba en el aire. Se sentó en una esquina, bastón en mano,
observando cómo Gael dirigía a un grupo de bailarines jóvenes. Con paciencia, corregía posturas, animaba a los que tropezaban y aplaudía cada intento. Lauro, en silencio, apretaba el pañuelo azul y recordaba sus días en la fábrica metalúrgica. Él también había sido maestro de aprendices, corrigiendo a jóvenes torpes frente a las máquinas. La diferencia era que allí el ruido era de martillos y chispas, aquí de música y pasos. Pero la esencia era la misma: enseñar con paciencia. Una sensación inesperada de orgullo lo llenó. En medio del ensayo, un hombre robusto con traje ajustado entró a la sala. Traía un portapapeles y una expresión de fastidio. «Gael, tienes entrevistas pactadas. No podemos perder tiempo con estos aficionados», dijo con voz dura. El joven se tensó. «Son mis alumnos. No son aficionados. Son parte de mi vida». El hombre resopló. «Tú eres el campeón mundial. No puedes perder energía aquí. La gente importante te espera afuera». Lauro sintió un golpe de rabia. Apretó el pañuelo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El eco de la humillación de la noche anterior regresó, pero esta vez no se quedó callado. «Oiga», dijo con voz grave, sorprendiendo incluso a su nieto. «El respeto se demuestra también aquí. Esos muchachos son personas importantes, y mi nieto tiene todo el derecho a enseñarles». El hombre lo miró de arriba a abajo, con desprecio. «¿Y usted quién es?» «Soy su abuelo», respondió Lauro con firmeza sin bajar la mirada. El silencio llenó la sala. Los bailarines lo miraron con asombro. Gael apretó los labios, pero había brillo en sus ojos. El hombre bufó, murmuró algo entre dientes y salió, molesto. Lauro se dejó caer de nuevo en la silla, con el corazón acelerado. El pañuelo azul estaba empapado, pero por primera vez en años sintió que había protegido a su nieto de verdad. Gael se acercó despacio. «No tenía por qué meterse, abuelo». «Sí tenía». Lauro levantó la mirada. «Porque esta vez no pienso quedarme callado cuando lo tratan mal». El joven guardó silencio, y en sus ojos apareció un destello de ternura difícil de ocultar. Esa tarde, después del ensayo, caminaron juntos por las calles de Guadalajara. Los jacarandas pintaban de morado las banquetas, y el aire olía a elote asado de un carrito cercano. «Cuando era niño, yo bailaba en el patio», dijo Gael mirando al suelo. «Usted se enojaba, decía que eso no era para hombres». Lauro bajó la cabeza. Era ignorante. Pensaba que la vida solo tenía un camino, como el hierro en el molde. Pero el hierro se puede doblar y aún así ser fuerte. El joven lo miró, sorprendido por la metáfora. «No sé si podamos borrar lo que pasó», añadió el anciano, «pero quiero que sepa que estoy orgulloso de usted». Gael se quedó quieto. Una emoción indecible cruzó por su rostro. No dijo nada, pero sus ojos se humedecieron. Siguieron caminando en silencio hasta que el olor a tortillas recién hechas los envolvió en una esquina. Lauro cerró los ojos y recordó a Rosa en la cocina, tarareando mientras amasaba. Al abrirlos, encontró a su nieto mirándolo con curiosidad. «¿Qué piensa, abuelo?» «Pienso en su abuela. Si estuviera aquí, estaría feliz de verlo». Gael sonrió, con un brillo de nostalgia. Al caer la noche, asistieron juntos a una pequeña cena organizada por el equipo. El ambiente era animado, con música y risas, pero no todos estaban dispuestos a aceptar la presencia del anciano. En una mesa cercana, dos jóvenes comentaban en voz baja, creyendo que nadie los escuchaba. «Mira, ese viejo seguro vino a criticar otra vez. ¿Qué hará aquí con su cara de amargado?» Lauro sintió el ardor de la vergüenza, pero antes de reaccionar, Gael se levantó. «Ese viejo es mi abuelo, y si alguien tiene algo que decir, que lo diga de frente», afirmó con voz clara. La sala se quedó en silencio por un instante. Nadie respondió. Los jóvenes bajaron la cabeza, avergonzados. Lauro respiró hondo. El pañuelo azul en su bolsillo se calentó, como si Rosa lo hubiera acariciado. Fue un instante sensorial que lo llenó de alivio y orgullo. De regreso al hotel, Lauro se recostó en la cama con el corazón tranquilo. El día había sido largo, lleno de heridas abiertas y pequeñas victorias, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba construyendo algo nuevo con su nieto. El ruido de la calle entraba por la ventana, bocinas lejanas,
risas de jóvenes, el silbido de un vendedor de pan. Ese sonido lo arrullaba, como cuando Rosa le contaba historias para dormir. Cerró los ojos con el pañuelo azul entre las manos y sonrió, porque aunque el camino aún sería difícil, sabía que había dado un paso, y en su corazón una certeza comenzaba a germinar. No estaba demasiado tarde para recuperar el amor perdido. La mañana siguiente comenzó con un silencio distinto. Don Lauro abrió los ojos en la habitación del hotel y por un momento no supo dónde estaba. El murmullo de la ciudad entraba por la ventana abierta, claxon de camiones, pasos apurados en la acera y muy tenue el olor de un carrito de tamales que pasaba en la esquina. Apretó el pañuelo azul contra la nariz. La lavanda, casi borrada por los años, aún le daba un respiro. Recordó lo vivido, el ensayo, la discusión con el hombre del traje, la defensa pública de su nieto en la cena. Todo había ocurrido demasiado rápido, pero algo dentro de él se había movido, como hierro al rojo vivo dispuesto a ser forjado de nuevo. Ese día, Gael tenía una presentación especial al aire libre, en el centro de Guadalajara. Será multitudinaria, había advertido Lucía, la asistente, mientras acomodaba papeles. Lauro se sintió inquieto. Sabía que en las multitudes siempre hay miradas que juzgan. La explanada estaba repleta. Pantallas gigantes, luces, música que sacudía el suelo. Lauro, con su bastón, se abrió paso como pudo hasta un costado. Gael apareció en el escenario entre gritos y aplausos. El anciano lo miraba fijamente, con el corazón apretado y el pañuelo azul húmedo en la palma. De pronto, mientras el show seguía, escuchó comentarios a sus espaldas. Dos hombres murmuraban en tono burlón: «Míralo, con esa ropa ajustada, ¿qué clase de ejemplo da? Y dicen que es un orgullo nacional». Bah, las palabras fueron cuchillos. Lauro sintió la vieja tentación de quedarse callado, de bajar la cabeza como tantas veces. Pero algo ardió en su pecho. Rosa parecía estar a su lado, empujándolo. Se giró, apoyando firme el bastón en el suelo. «Respétenlo», dijo con voz ronca pero clara. «Ese muchacho es mi nieto y lo que hace es arte, arte de verdad». Los hombres lo miraron con desdén. Uno soltó una risa seca. «¿Su nieto? Entonces ya entiendo». No terminó la frase. Gael, en el escenario, había detenido la música por un instante, confundido por el alboroto en ese sector. La multitud se volvió hacia ellos. El silencio cayó como un telón. Lauro sintió el peso de todas las miradas. Temblaba, pero no retrocedió. «Sí, soy su abuelo», repitió con fuerza, «y estoy orgulloso de él». La confesión salió como un trueno. Durante un segundo, el mundo se detuvo. Luego, alguien en el público aplaudió. Después, otro. En segundos, toda la explanada rugía en aplausos. Gael, con los ojos brillantes bajo las luces, bajó del escenario. Caminó hacia donde estaba el anciano. La multitud abrió paso. Se detuvo frente a él, respirando agitado. «¿De verdad lo dijo?», preguntó incrédulo. «De verdad, hijo». Lauro levantó el pañuelo azul. «Por fin aprendí que la vergüenza no era usted, sino yo». Las lágrimas asomaron en los ojos del joven. Frente a todos, lo abrazó con fuerza. El público estalló en gritos y vítores. Las cámaras captaron el instante, congelándolo para siempre. El resto del show se transformó. Gael bailó con una energía nueva, como si cada movimiento fuera un diálogo con su abuelo. Lauro, desde un costado, lo acompañaba con la mirada, el pañuelo apretado contra el pecho. Cuando terminó, periodistas y curiosos rodearon al joven. Una voz preguntó: «¿Quién es ese hombre?». Gael, aún sudando, respondió con firmeza: «Es mi abuelo, y hoy me enseñó más que cualquier campeonato». Los flashes estallaron. Lauro, abrumado, intentó apartarse, pero Gael lo sostuvo del hombro. «No, abuelo, quédese. Este es su lugar». Esa noche en el hotel, Lauro apenas podía creer lo ocurrido. Había pasado de ser un espectador oculto a convertirse en protagonista de un momento inesperado. El olor de las tortillas en la calle aún flotaba en su memoria, mezclado con la electricidad de los aplausos. Gael entró a la habitación con 2 cafés. «No sé qué pasará mañana con los medios, pero hoy me sentí completo», dijo, ofreciendo una taza. Lauro lo miró con ternura. «Hoy me siento ligero, como si por fin hubiera puesto el hierro en su lugar». El joven sonrió. «Tal vez podamos empezar de nuevo». El anciano asintió, con lágrimas brillando. «Eso quiero, aunque sea tarde,
Quiero. Se quedaron callados un instante, escuchando los ruidos de la ciudad, motocicletas, voces lejanas, el silbido de un organillero en la esquina. El pañuelo azul descansaba entre ambos, sobre la mesa, como un testigo silencioso de la reconciliación que apenas comenzaba. Al día siguiente, en los periódicos locales apareció la foto del abrazo. El titular decía: campeón mundial se reconcilia con su abuelo en pleno escenario. Lauro la leyó con incredulidad. En el café donde desayunaban, una señora se acercó. «Señor, lo vi ayer en la transmisión. Qué orgullo tener un nieto así», dijo tocándole el hombro. Lauro sonrió, avergonzado pero feliz. «Gracias, señora. El orgullo es mutuo». Gael lo miraba en silencio, con un brillo de emoción en los ojos. Esa tarde, antes de una nueva presentación, se acercaron juntos a la Catedral de Guadalajara. El aire olía a incienso y velas. Lauro se arrodilló con dificultad frente a una imagen de la Virgen. «Gracias, Rosa», susurró. «Lo logré». Gael, a su lado, prendió una vela. «Por mamá, por usted y por mí», dijo suavemente. Las llamas titilaron, iluminando los rostros de ambos. Lauro apretó el pañuelo azul, sintiendo que por fin el círculo se cerraba. Esa noche, al salir de la catedral, el aire fresco trajo consigo un eco de música callejera. Un grupo de jóvenes bailaba en la plaza. Gael los saludó y, sin pensarlo, extendió la mano hacia su abuelo. «¿Se atreve?» Lauro rió nervioso. «¿Yo? ¿Con estas rodillas?» «No importa», replicó Gael. «Solo dé un paso conmigo». El anciano, entre risas y lágrimas, dio un paso torpe junto a su nieto. La gente aplaudió. El sonido de los tambores se mezcló con el olor a tortillas recién hechas, con el murmullo de la ciudad y con la memoria viva de Rosa. Y en ese instante, Lauro supo que el clímax no era la fama ni los aplausos, sino ese abrazo silencioso entre generaciones, ese paso torpe que lo unía al futuro. El pañuelo azul, húmedo en su mano, guardaba el secreto. El amor había vencido al orgullo. Los días siguientes pasaron como un suspiro. Don Lauro se encontró caminando al lado de Gael por las calles de Guadalajara, como si de pronto los años de silencio se hubieran reducido a un recuerdo lejano. El bullicio de la ciudad se mezclaba con el murmullo de su conciencia, que aún lo atormentaba con culpas pasadas, pero cada mirada cómplice de su nieto le ofrecía un respiro nuevo. Una mañana, mientras desayunaban en un mercado popular, el olor a tortillas recién hechas se elevó en el aire, fuerte y dulce como siempre. Lauro cerró los ojos y apretó el pañuelo azul en su mano. Sentía que Rosa estaba allí, riendo junto a ellos, bendiciendo aquel reencuentro que tanto había soñado. «Abuelo», dijo Gael, rompiendo el silencio. «Cuando era adolescente, me preguntaba si algún día volvería a escucharlo decir que estaba orgulloso de mí. Ayer, frente a todos, lo dijo, y yo sentí que me devolvía algo que me hacía falta». Lauro lo miró con ternura. «Yo también me devolví algo, hijo. Perdí demasiado tiempo enjuiciando, en vez de abrazar, pero aún tengo fuerzas para caminar a su lado». Gael sonrió y bebió un sorbo de café de olla. «Entonces camine conmigo. Lo que viene no es fácil. La fama trae luces, pero también sombras. A veces me aplauden, otras veces me humillan». El anciano asintió. «Si alguien se atreve a humillarlo otra vez, no estaré callado». Lo aprendí en carne propia. La oportunidad de demostrarlo llegó antes de lo esperado. Esa misma tarde, en una rueda de prensa con periodistas internacionales, Gael habló sobre sus proyectos sociales, talleres gratuitos para jóvenes de barrios humildes. Algunos reporteros lo aplaudieron, pero uno, con tono condescendiente, comentó: «Interesante, aunque, dígame, ¿no cree que su imagen poco convencional lo hace un mal ejemplo para los niños?» El murmullo recorrió la sala. Gael se tensó, respirando hondo, intentando responder con calma. Pero Lauro, sentado en primera fila, sintió cómo la sangre le hervía. Se puso de pie con el bastón en la mano. «Señor periodista», dijo, con voz clara que sorprendió a todos, «el mal ejemplo no es ser auténtico. El mal ejemplo es juzgar con prejuicios. Yo lo hice y me costó casi perder a mi nieto. No repita mi error». El salón quedó en silencio. Después, estalló un aplauso que desbordó las paredes.
Gael, con los ojos húmedos, miró a su abuelo como quien recibe un regalo inesperado. Ese instante se convirtió en noticia. No solo el campeón, sino también su abuelo, eran ahora símbolo de reconciliación. Esa noche, al regresar al hotel, Lauro estaba exhausto, pero en paz. Gael se sentó a su lado en la cama y le mostró un video en el celular. La escena del periodista y la respuesta del abuelo se había vuelto viral. «Mírese, abuelo, es tendencia». Gael rió. Lauro negó con la cabeza, divertido. «Jamás pensé que terminaría así. Yo, que apenas sabía prender la televisión, ahora en un teléfono para todo el mundo». Ambos rieron juntos. El sonido de esa risa compartida, tan simple, fue más valioso que cualquier campeonato. El último día en Guadalajara, antes de que Gael partiera de nuevo a España, visitaron la tumba de Doña Rosa. El cementerio estaba tranquilo, con el canto de los pájaros y el aroma húmedo de las flores frescas. Lauro se arrodilló con dificultad, colocando el pañuelo azul sobre la lápida. «Rosa, lo logré. Le pedí perdón a nuestro nieto. Y él me abrazó». Gael se inclinó también, acariciando la piedra fría. «Abuela, gracias por nunca dejar de creer en mí. Hoy su amor nos reunió otra vez». El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles, como si la respuesta llegara desde otro plano. De regreso en el autobús a la Ciudad de México, Lauro observó el paisaje por la ventana. Cada cerro y cada nube parecían distintos, como si el mundo se hubiera renovado. El olor persistente de las tortillas que traía en una bolsa de papel lo acompañaba, mezclándose con la fragancia del pañuelo azul. Gael, sentado a su lado, escuchaba música en sus audífonos, pero cada tanto le compartía un auricular. Lauro aceptaba, sonriendo, aunque no entendiera bien los ritmos. Lo importante no era la música, sino la compañía. «¿Sabe qué pensé, abuelo?», dijo Gael, quitándose un auricular. «Que usted y yo somos más parecidos de lo que imaginamos». «¿Parecidos?», Lauro arqueó una ceja. «Sí, usted fue obrero, yo soy bailarín. Los dos usamos el cuerpo para crear, para resistir. Usted forjaba hierro, yo forjo movimientos, y en ambos casos se necesita disciplina y pasión». El anciano lo miró con orgullo. «Tiene razón. Al final, no somos tan distintos». Al llegar a Iztapalapa, Lauro abrió la puerta de su casa. El silencio de siempre lo recibió, pero ya no pesaba igual. El pañuelo azul volvió a su sitio en la mesita, pero ahora tenía un significado distinto. No solo era recuerdo de Rosa, sino símbolo de un amor recuperado. Días después, los vecinos lo saludaban con respeto. Algunos lo felicitaron por el nieto famoso, otros por su valentía en la rueda de prensa. Él sonreía con humildad, sin buscar reconocimiento. Lo único que quería era mantener viva la relación recién renacida. Cada noche, hablaba por videollamada con Gael, veía sus ensayos, sus viajes, sus sonrisas, y cada vez el anciano terminaba la llamada apretando el pañuelo, como si así pudiera sentir más cerca a Rosa, compartiendo con ella esa alegría. Un domingo, mientras salía de misa, un niño del barrio se acercó tímidamente. «Don Lauro, ¿usted es el abuelo del campeón?». El anciano lo miró y asintió. «Sí, hijo. Mi mamá dice que usted lo defendió en la tele». Lauro sonrió. «Lo defendí porque aprendí que el amor siempre vale más que el orgullo». El niño corrió a contarle a su madre, y Lauro se quedó en la puerta de la iglesia, con el sol acariciándole el rostro y el pañuelo azul en la mano. Se sintió ligero, como hacía décadas no lo hacía. Y así, entre recuerdos y esperanzas, don Lauro comprendió que el ciclo se había cerrado. La primera vez que vio a su nieto bailar, había sentido rabia y vergüenza. Ahora, cada paso de Gael le inspiraba ternura y orgullo. La vida le había dado la oportunidad de corregir, y él había tomado esa oportunidad. El eco de la multitud en Guadalajara aún vibraba en su memoria, pero más fuerte era el sonido íntimo de la palabra que había vuelto a escuchar después de tantos años. «Abuelo». Ese título, simple y profundo, era su mayor victoria. El pañuelo azul, guardado ahora en un cajón, seguía siendo el testigo de todo, del amor de Rosa, de las lágrimas, de las culpas y de la reconciliación. Y cada vez que lo tocaba, Lauro sabía que no estaba solo, porque había aprendido al fin que el orgullo verdadero no se mide en moldes ni en prejuicios, sino en la capacidad de amar.
Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.